Venía, doctora. Buenas noches para todos. Primero que todo, me siento muy honrada de estar en mi universidad. Soy de la seccional Armenia, pero somos una sola. Entonces me siento muy contenta de estar con ustedes. A la doctora Olga Viana, mil gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante compartir todos estos espacios con ustedes. Hacen que nos sintamos cada vez más cerca. Bueno. El tema del que hoy vamos a hablar es caminos hacia la estabilidad laboral reforzada, el contrato a término indefinido, una aproximación comparada. ¿Sí? No sé, ¿cómo que no? ¿Sí? Una aproximación comparada entre España y Colombia. Sabemos que las relaciones laborales en el mundo han sido consideradas a partir de tres factores fundamentales, los cuales son el capital del trabajo, la producción y la labor encomendada. Que por esa labor encomendada, adicionalmente, pues vamos a recibir lo que nosotros ya conocemos como una remuneración y que a pesar de ser recíprocas, esta relación tiende a un acuerdo de voluntades, el cual posteriormente se va perfeccionando como un contrato de trabajo. Contrato que puede variar de acuerdo a las diferentes modalidades laborales del mundo y que en España, después de la reforma del año 2022, el contrato que más se utiliza hoy por hoy es el contrato a término indefinido o el contrato temporal. Y en Colombia el que menos usamos es el contrato a término indefinido. Pero para ello debemos tener claridad de que desde nuestra Constitución en el artículo 53 se habla de estabilidad laboral. Y no es esa estabilidad laboral reforzada que nosotros conocemos, tiene una protección especial y ha tenido un desarrollo jurisprudencial, sino que es la estabilidad laboral que tenemos todos los trabajadores por el solo hecho de tener un contrato. Y que desde el Código Sustantivo del Trabajo se habla de un contrato a término indefinido, siendo ese contrato a término indefinido el que presuntamente nos da una mayor estabilidad. Sin embargo, debemos tener claro que la Corte Constitucional de antaño siempre ha dicho, pues que el empleador tiene la libertad de elegir cuál es la modalidad adecuada para el cumplimiento de la labor que necesita. Y que a pesar de que se da una estabilidad y que se supone que hay una protección para ese trabajador, en cualquier momento el empleador puede dar por terminado el contrato, bien porque tenga una justa causa o bien porque simplemente no esté conforme con el trabajador y lo que quiera es terminarlo y paga una indemnización y no pasa nada. Eso pues diferentes autores nos han dicho que el empleador lo único que necesita es una justa causa o en caso de no tener esa justa causa, pues lo que necesita es pagar o un castigo, por decirlo así, patrimonial, y ese castigo pues será el que tendrá que pagarle a su trabajador por terminar anticipadamente ese contrato. Por lo tanto, basados en los principios de dignidad humana y derecho al trabajo que constitucionalmente han tenido un despliegue amplio, pensamos que la estabilidad es importante porque garantiza la seguridad económica de los trabajadores y de sus familias, promueve la productividad y el desarrollo económico del país, fortalece las relaciones laborales y el diálogo social y contribuye a la construcción de una sociedad más justa. Eso hoy por hoy, sin hablar de lo que trae la reforma. Entonces podemos ver que de antaño, o sea, nosotros ya tenemos una estabilidad laboral, ¿cierto? Lo que pasa es que esa estabilidad laboral necesitas más protección y lo que estamos necesitando es que no desdibujemos siempre el contrato de trabajo, ni que le pongamos una máscara y digamos que es un contrato de prestación de servicios. La mayor estabilidad que le podemos dar a los trabajadores
es darle su contrato de trabajo a la relación de acuerdo a lo que necesitamos. No llamarlo con otro nombre que no es la razón de ser, ¿cierto? Hablemos un poquito de qué es la reforma que se ha dado en el 2021 con el Real Decreto 32 de 2021 y que empezó a regir desde marzo de 2022. Esta reforma se dio inicialmente para corregir la temporalidad. España era un país donde antes de la reforma el contrato que más se usaba era el contrato temporal. Y permanentemente se daba una circulación de los jóvenes y mujeres especialmente entre estar empleados y estar desempleados. Entonces la temporalidad era 1 mes, 2 meses, salía desempleado, Estado, págueme subsidio de desempleo, 6 meses después otra vez un contrato temporal y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ante esta carga que se estaba dando, ¿no me escuchan? Bueno. Ante esta carga que se estaba dando, lo que se necesitaba era darles una estabilidad para mejorar la economía del país, ¿sí? Y es por lo cual se habló de una reforma. La reforma era impulsada no tanto a buscar la permanencia del trabajador en su empleo, sino a mejorar la economía del país, porque se podía saber que en toda Europa el país que más contratos temporales manejaba y sigue manejando hoy por hoy después de la reforma es España. Entonces lo que se quería, más que de pronto buscar una protección, era mejorar la economía. Más adelante vamos a ver si realmente ha mejorado esa economía o no, pero lo que sí es que se ha podido corregir esa temporalidad. Esa reforma tuvo unos cambios significativos en los contratos, entre ellos el contrato a término indefinido, que pasa a ser el modelo general. Obviamente ese contrato a término indefinido tiene unos específicos, tiene el general que es el contrato a término indefinido ordinario, pero tiene otros específicos de acuerdo a las labores. Entre ellos está uno que es para las personas que llevan mucho tiempo desempleados, otro cuando es para trabajos de grupo, pero esos ya son como más taxativos y más específicos. Pero el general sigue siendo el contrato indefinido ordinario. Están los contratos temporales, que es muy clara la ley que solo acepta 2 contratos temporales, uno para sustitución del trabajador, pero para esta sustitución del trabajador debe existir claridad cuál es el trabajador que se va a sustituir y por cuánto tiempo se va a sustituir. No es solo denominarlo como un contrato temporal por sustitución. Y el segundo, que es por las circunstancias de la producción, que es para ejemplos temporales máximo de 90 días. Esto es como por temas de pico más de producción que se usan y no pueden pasar de 90 días. En España, me adelanto acá un poco, pasa algo similar a lo que nos están dando a nosotros como reforma laboral. Y es que nos dan unos contratos que van a ser específicos, pero si se salen de estas características como tal, se volverían contratos a término indefinido. Contratos fijos discontinuos que son para temporadas o estaciones. Contratos formativos o de formación dual. Sabemos que hay personas que al mismo tiempo tienen estaciones, por decirlo así, 15 días de formación, 15 días de labor. Este contrato es para ellos, pero tiene una fecha límite de 2 a 3 meses. Y los contratos formativos de obtención de la práctica profesional, que es entre 6 meses y 1 año, siempre y cuando no haya pasado más de 3 años de la finalización de estudios. Para nuestro estudio nosotros hablaremos es del contrato a término indefinido, ¿sí? Con las características generales que este nos trae. La primera, que es igual a nuestro contrato a término indefinido, y es que no cuenta con unos límites. Otra es que le da al trabajador una estabilidad, un compromiso y buenas condiciones laborales. Y la última es que puede ser verbal o escrito y que también se presume, igual que en nuestra legislación, que todos los contratos verbales, por regla general, serían contratos a término indefinido. La reforma en España también es enfática en establecer criterios para, es algo como una especie de transición. En los contratos que no fueron contratos a término indefinido y que el legislador consideraba que deberían convertirse en indefinido,
le dio a los empleadores como unas prórrogas y unos espacios para pasarlos. Entre ellos eran los trabajadores que eran contratos temporales, pero que fueron celebrados en fraude a la ley, es decir, no cumplían con las características para hacer contratos temporales. Otro, que es lo mismo que también va a aplicar acá en Colombia, y es los trabajadores que en un periodo de 24 meses hubiesen tenido 18 meses de contrato continuo o discontinuo con el mismo empleador o ejerciendo la misma labor. Definitivamente, cuando se va a alguna de esas condiciones, esos contratos se convertían en contratos a término indefinido. Finalmente, otorgó unos incentivos muy importantes para la contratación a término indefinido. Entonces, miren que esa reforma en España no dejó solo al empleador, ¿sí? Se dio la reforma, pero el Estado sabía que debía dar unas bonificaciones o unas ayudas a los empleadores para que no quedaran con esa carga. Y una de esas ayudas era en temas de seguridad social, ¿sí? El empleador el empleador debía mirar qué trabajadores tenía con contrato temporal y lo que iba a hacer era pasarlos a contrato a término indefinido, y el Estado lo que iba a hacer era ayudarle en el tema de seguridad social. Pero para eso se debían dar unas condiciones, y son estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social, no estar inmerso en sanciones, no estar excluido a los beneficios, y algo importante que dio como otra condición, y era que los empleadores que contrataran personas que estaban desempleadas les iba a dar por los primeros 6 meses unos incentivos de seguridad social para que tomaran a esos trabajadores por medio de un contrato a término indefinido. No obstante, también en España, al igual que acá, tenemos unas indemnizaciones, ¿cierto? Así como si acá despedimos a un trabajador que no queremos o que definitivamente el empleador dice no lo quiero en mi empresa y prefiero indemnizarlo para terminar el contrato, pues en España pasa lo mismo. Si ustedes no cumplen con los requisitos del artículo 56 del Estatuto del Trabajador en España, que son taxativos, entonces el empleador deberá pagar una indemnización. Y si de pronto despide a un trabajador que tiene una estabilidad laboral, pues el juez puede decretar ese despido nulo y ordenar bien sea o el pago de la indemnización o el reintegro del trabajador. Entonces, mire que son figuras muy similares a las que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora sí veamos un poco qué es lo que nos trae la reforma laboral a Colombia. La reforma laboral a Colombia, específicamente en el caso que nos ocupa hoy, que sería, vamos a hablar así sucintamente, contrato laboral a término indefinido. Lo que plantea el legislador es que ese contrato a término indefinido sea por regla general el que se use para la contratación en nuestro país. Y deja que excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo para tareas de naturaleza temporal, ya sean por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de la obra o labor determinada, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Entonces, si miramos esto, es lo mismo, y es lo mismo que hay en España, y es las mismas condiciones. ¿Qué pasa? En España nosotros se hace un contrato y se envía al ministerio y ellos hacen el control de que el contrato sí sea y que en las empresas se está realizando así. Acá no sabemos si va a haber ese control. Si el ministerio se va a encargar de recopilar todos los contratos, los va a revisar y va a empezar a hacer un cruce en las empresas si debidamente se hace así. Y tiene un cambio muy significativo, y es el contrato a término fijo y el contrato de obra o labor, que si recordamos antes, el contrato a término fijo tenía unas prórrogas, las cuales podían ser o pueden ser hoy por hoy en nuestra normativa vigente, podrían ser indefinidamente. Se podía prorrogar, yo podía tener un contrato a término fijo 10 años, 20 años, ¿sí? El cambio que viene es que no podrán haber contratos a término fijo que duren más de 2 años, ¿sí? Y una vez pasen de esos 2 años, pues se van a convertir en contratos a término indefinido. Obviamente, también esos contratos a término fijo que pueden pasar o mutar a ser indefinidos, serán los que antes del vencimiento de su última prórroga con 30 días de antelación, no se le informe al trabajador que se termina,
Si no le informa eso, se convierte en indefinido, ¿sí? Entonces, vemos que ese es un cambio muy significativo porque hoy por hoy nunca un contrato a término fijo se volvía un contrato a término indefinido y vemos que la reforma trae que un contrato a término fijo se podrá volver en cualquier momento en un contrato a término indefinido. Otra razón es que si no se especifica por qué la temporalidad, inmediatamente el trabajador puede alegar y ese contrato se vuelve a término indefinido. O cuando realmente tenga por objeto satisfacer necesidades permanentes del empleador. Hoy por hoy, pues nosotros para las necesidades permanentes en una empresa vemos que se contrata por contrato a término fijo, entonces empiezan 3 meses y ya lo dejan a un año, ya pues después de la tercera prórroga y eso porque toca, porque si no seguramente seguiría 3 meses. Hay otros empleadores que lo que hacen es desvincular al trabajador y vuelven a empezar el contrato a término fijo. Entonces, pues esto es favorable para esas personas. Y el contrato de hora labor, que también se puede convertir en un contrato a término indefinido cuando pase lo mismo, cuando la realidad para la cual me contrataron no era para una hora o una labor determinada, sino que para algo permanente de la empresa. Entonces ahí nos preguntamos, si realmente nuestro país necesita esa reforma laboral para darle la estabilidad a los trabajadores, o si por el contrario lo que estamos necesitando es disminuir la informalidad laboral, la flexibilización laboral, la tercerización. O sea, las normas como tal, si las vemos, las tenemos. Tenemos la estabilidad laboral, tenemos la otra cara que es la estabilidad laboral reforzada. Creo que somos de los países que tenemos más protección en estabilidad laboral reforzada. Tenemos un contrato a término indefinido, tenemos una variedad de contratos. Entonces, podría decir uno que lo que necesitamos no es una reforma laboral, tal vez lo que necesitamos es empezar a aplicar lo que tenemos. Dejar de llamar a todo lo que no queremos llamar contrato de trabajo con otros nombres como un contrato de prestación de servicios. Si empezamos a darle esa verdadera estabilidad a los trabajadores, puede ser más fácil para las empresas, para el trabajador y para toda la economía del país. Porque sabemos que muchas personas que tienen un contrato de prestación de servicios, pues el objeto es uno, pero la realidad es totalmente diferente. Y son personas que tienen una carga laboral muy amplia y realmente lo que se les paga por eso es nada, ellos no reciben prestaciones. O sea, nunca tienen la expectativa de que en diciembre me va a llegar una prima. Por el contrario, se termina el contrato de prestación de servicios y es un mes o 2 meses que no tienen trabajo y siguen trabajando gratis. Hagamos un pequeño balance entonces de qué fue la reforma o qué ha sido la reforma en España después de estos 2 años. Recordemos que inició en marzo del 2022, ¿qué es lo que nos puede mostrar? Definitivamente ha tenido un impacto y un crecimiento económico. Han disminuido esos subsidios de desempleo que se pagaban y que se pagaban en mayor proporción a jóvenes y mujeres, como les dije con antelación. Esa rotación continua entre el desempleo y el trabajo temporal. Si bien es cierto, hoy por hoy se están dando unas figuras a nivel mundial como que, por ejemplo, algunos jóvenes no quieren unos trabajos muy indefinidos, no quieren permanecer mucho tiempo en el mismo, desempeñando la misma labor. Pero así no sea así, en España pasaba que 2 meses y lo despedían. Entonces el trabajador que tenía que hacer, pedir su subsidio de desempleo. Subsidio de desempleo por 3, por 4 meses y después lo contrataban. A las mujeres, el tema de la estabilidad laboral, el tema de la reforma, les trajo una brecha salarial mucho más amplia. La temporalidad, pues como les dije ahora, era mayor en España, sigue siendo aún mayor en España que en otros países de Europa, pero se han fortalecido las negociaciones colectivas, porque para pertenecer a un sindicato no podías pertenecer, igual que pasa en Colombia, si usted pertenece a un contrato temporal en España o a término fijo en Colombia, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que puedan tener más contratos a término indefinido, pues les ha permitido más participación en los sindicatos. Tenemos unas cifras
La primera de ellas nos da la fuente, es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde dice que la temporalidad tuvo una reducción del 27% en diciembre de 2021, perdón, del 27% de diciembre del 2021 pasó al 23,2% en diciembre de 2022. Se dio un aumento en la contratación indefinida, teniendo un incremento del 11%, que ha sido lo más significativo desde el año 2019, en comparación con el año 2019. Y se dio un crecimiento en el empleo de más de 20 millones de personas ocupadas a diciembre de 2022, siendo la cifra más alta desde 2008. Entonces, esa sí tuvo un impacto muy, muy significativo. Y el Banco de España, en cuanto al crecimiento económico, dijo que la conversión de un contrato temporal en indefinido ha conllevado históricamente a un aumento del gasto del 20% aproximadamente. Es una realidad, pero no es solo con el contrato a término indefinido. Sabemos que las personas que tienen un contrato a término fijo, pues usted presume la estabilidad por el tiempo del contrato a término fijo. Y si usted tiene un contrato a término indefinido, usted presume la estabilidad hasta que o ya no lo necesiten en la empresa o usted incumpla con las labores para las cuales fue contratado o las obligaciones de su contrato. Entonces, eso sí hace que el trabajador mueva más la economía, adquiera más créditos, quiera comprar vivienda, quiera comprarse un vehículo, ¿sí? Compre más. Entonces, sí hace que se mueva un poco más. Entonces, pensaríamos, la estabilidad en Colombia es un tema de relevancia, que siempre lo hemos conocido así, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Para los trabajadores, esa estabilidad representa la seguridad en contar con su empleo permanente y pues la posibilidad de planificar un futuro. Para los empleadores, la estabilidad laboral puede contribuir a mejorar la productividad y la rotación en el personal, ¿cierto? Podría dar como esa estabilidad. También fortalece los mecanismos de protección a la estabilidad laboral y adoptar medidas para reducir la informalidad laboral, flexibilización y la tercerización puede ayudar más que tener que buscar una reforma, así como fortalecer las organizaciones sindicales, promover el diálogo social entre trabajadores y empleadores y el gobierno. Luego entonces no necesitamos de una inversión en una reforma laboral. Tal vez si aplicamos nuestros principios y lo que tenemos a la fecha, podemos llegar al punto que se pretende. La estabilidad la proporciona el cumplimiento de la legalización laboral vigente, la legislación. Lo que les decía, es mucho más fácil que cumplamos, que tengamos contratos de trabajo como son, que no usemos contratos civiles para ponerle una máscara a lo que es realmente el contrato de trabajo, que ir a una reforma, ¿sí? Para fortalecer esa estabilidad laboral en Colombia, debemos centrarnos en los desafíos que hoy enfrentamos y que deben ser abordados, implementando medidas que nos ayuden a promover la formalización del empleo a través de incentivos y mecanismos de control, a establecer límites y condiciones para la contratación temporal y el trabajo a destajo, garantizando así que los derechos de los trabajadores. Definir los casos en los que la tercerización es permitida y establecer mecanismos de protección para los trabajadores tercerizados. Sin embargo, es importante tener presente que la reforma y la obligatoriedad de contratar por regla general mediante un contrato a término indefinido trae consigo impactos para los empleadores, que son una mayor dificultad para desvincular a los trabajadores, un aumento en los costos laborales, una necesidad de mayor formalización y la necesidad de incentivos por parte del Estado, incentivos que hasta ahora no sabemos si se van a dar. No sabemos si a las empresas el Estado les va a ayudar a liquidar los contratos que tiene hoy a término fijo para convertirlos a término indefinido. No sabemos si se van a dar auxilios o beneficios tributarios. No sabemos qué va a pasar con la seguridad social. Entonces es algo que sí, se da en un modelo como el de España, que es el que estamos prácticamente trayendo a Colombia el mismo,
pero pues que en el de nosotros no sabemos todavía qué puede pasar. El impacto final de la reforma dependerá de la capacidad de las empresas para, para adaptarse a las nuevas disposiciones y de la implementación efectiva de los mecanismos de protección para los trabajadores. Consideraciones importantes como son la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, ¿sí? La importancia del diálogo social, la adaptación de las nuevas realidades laborales. Por lo anterior, podríamos concluir que la reforma pretende introducir cambios significativos que impacten la sociedad, buscando fortalecer la estabilidad de los trabajadores mediante un contrato a término indefinido. Sin embargo, esto implica beneficios para los trabajadores, pero también unos desafíos para los empleadores, ¿cierto? En términos de costos y de flexibilidad laboral. El éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la competitividad empresarial junto con el fortalecimiento de las instituciones laborales y el diálogo social. La adaptación a las nuevas realidades del mercado laboral será crucial para garantizar la efectividad de la reforma. Como lo son adelantarnos a los desafíos que definitivamente se presentaron en España, y es lo que hoy por hoy se está dando y es la precariedad, ¿cierto? Definitivamente tienen un contrato a término indefinido, pero las condiciones ya son totalmente diferentes a lo que era antes de la reforma. La desigualdad salarial. Vemos que se hace más notorio el tema de que para el mismo puesto de trabajo, por decirlo así, un hombre y una mujer estén devengando totalmente diferente. Se le han perdido los incentivos que tenían antes los trabajadores, ¿sí? Y la baja remuneración. Entonces la percepción de los españoles es, sí, ahora tenemos mucha oferta, tenemos muchos contratos de trabajo a término indefinido, una estabilidad, pero las condiciones nos han cambiado 100%. ¿Será que eso es lo que queremos nosotros? ¿Eso es lo que esperamos nosotros? ¿O es mejor tomar lo que definitivamente tenemos, trabajar y dejar de hacerle el quite a las relaciones laborales? Muchas gracias a todos. Feliz noche.